Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, muchísimas gracias por darle al play y por dedicarle un ratito de su tiempo a este humilde canal que tanto cariño le pone. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está arrasando, un tema que ha conquistado las redes sociales y del que todos, absolutamente todos, estamos hablando. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Amber Zell, la increíble Amber Zell. Y no solo vamos a hablar de ella, sino de su look viral, de ese look que ha dejado a todos boquiabiertos y que ha provocado una auténtica revolución en el mundo de la moda y de las tendencias. ¿Están listos para descubrir por qué este look ha sido tan comentado? Pues prepárense porque esto va a estar de infarto. Antes de empezar, y como siempre, no puedo empezar sin hacerles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, hay muchísimo contenido por descubrir. Y recuerden que suscribirse es completamente gratis, pero para nosotros significa un montón. Nos ayuda a seguir creando contenido y a seguir creciendo en esta comunidad tan bonita. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí iré al lío. Amber Zell, para quien no la conozca, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Conocida por su belleza, su talento y su carisma, Amber ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito rotundo a nivel internacional. Series como Love is in the Air, donde interpreta a Eda YLDZ, la han catapultado a la fama mundial. Y no solo es una estrella en la pantalla, sino también un icono de estilo fuera de ella. Y es precisamente ese estilo, esa forma de vestir y de lucir, lo que hoy nos tiene aquí. Pero, ¿qué es lo que hace que un look se convierta en viral? ¿Qué elementos se conjugan para que un conjunto de ropa y accesorios se convierta en un fenómeno de masas? Pues bien, para responder a esa pregunta vamos a analizar el look en cuestión, desmenuzándolo pieza por pieza, detalle por detalle. Vamos a entender por qué ha causado tanto revuelo y por qué ha sido tan aplaudido. El look que nos ocupa es un conjunto que Amber lució en. En esa ocasión, Amber deslumbró a todos con. En primer lugar, hablemos de la prenda estrella. ¿Qué fue lo que más llamó la atención? ¿Un vestido espectacular, un traje de chaqueta elegante, unos jeans casuales? Describe la prenda principal con detalle. ¿Era un vestido largo y fluido con un corte asimétrico y un escote pronunciado? ¿O quizás un traje de chaqueta oversize en un color vibrante? Describe la silueta, los detalles, los acabados. Por ejemplo, podrías decir, el vestido, de un color, era de seda, con una caída espectacular. El corte asimétrico dejaba al descubierto un hombro, resaltando su elegancia natural. La falda, con una ligera abertura lateral, permitía vislumbrar sus largas piernas y le daba un toque de sensualidad sin ser vulgar. Era un vestido que irradiaba sofisticación y que, sin duda, atraía todas las miradas. A continuación, no nos olvidemos de los complementos. Los accesorios son fundamentales para completar cualquier look y, en este caso, no fue una excepción. ¿Qué accesorios eligió Amber para acompañar su outfit? ¿Unos zapatos de tacón altísimos? ¿Un bolso de diseño? ¿Joyas llamativas o discretas? Describe los complementos con detalle. Por ejemplo, para complementar el vestido, Amber optó por unos zapatos de tacón de aguja que estilizaron aún más su figura. Un bolso de mano, también en color con detalles brillantes, le daba un toque de glamour. Y en cuanto a las joyas, optó por unos pendientes largos y delicados, que caían elegantemente sobre sus hombros. Un collar fino casi imperceptible completaba el conjunto sin robar protagonismo al vestido. Otro aspecto crucial es el maquillaje y el peinado. El maquillaje y el peinado son la guinda del pastel, el toque final que define el estilo y la personalidad de quien lo lleva. ¿Cómo se maquilló Amber? ¿Optó por un maquillaje natural o por un look más sofisticado? ¿Qué peinado eligió? ¿Llevaba el pelo suelto, recogido o semirecogido? Descríbelo con detalle. Por ejemplo, en cuanto al maquillaje, Amber optó por un look muy natural, que resaltaba su belleza innata. Un ligero ahumado en tonos tierra en los ojos combinado con un labial nude, le daba un aspecto fresco y radiante. El peinado, por su parte, era una onda suave y desenfadada, que le daba un toque de romanticismo y elegancia. El pelo caía sobre sus hombros de forma natural,
creando un efecto muy favorecedor. Una vez que hemos analizado cada elemento del look, es hora de entender por qué este conjunto se convirtió en viral. ¿Qué fue lo que hizo que este look destacara sobre el resto? ¿Qué elementos lo hicieron especial y atractivo para el público? Aquí es donde entra en juego el análisis de las tendencias, la imagen pública de Ande y por supuesto su carisma. En primer lugar, es importante destacar que Ande Ercel es una figura muy influyente en el mundo de la moda. Sus elecciones de vestuario son siempre seguidas de cerca por sus fans y por los medios de comunicación. Por lo tanto, cualquier look que ella luzca tiene una gran probabilidad de convertirse en tendencia. Pero, ¿qué es lo que hizo que este look en particular fuera tan especial? Una de las claves del éxito de este look fue su. Por ejemplo, una de las claves del éxito de este look fue su elegancia. Ande demostró una vez más que menos es más, y que un look sencillo y sofisticado puede ser mucho más impactante que un look recargado y llamativo. El vestido con su corte impecable y su caída perfecta, era la personificación de la elegancia atemporal. Otro factor que contribuyó a la viralidad de este look fue la forma en que Ande lo lució. Su actitud, su seguridad en sí misma y su carisma hicieron que el look brillara aún más. La forma en que posó para las fotos, la forma en que caminó por la alfombra roja, la forma en que sonrió a las cámaras, todo contribuyó a crear una imagen inolvidable. Por ejemplo, Ande irradiaba confianza y seguridad en sí misma. Se veía cómoda y feliz con lo que llevaba, y eso se reflejaba en su sonrisa y en su mirada. Su actitud fue clave para que el look se convirtiera en un éxito rotundo. Además, el look de Ande se ajustaba perfectamente a las tendencias actuales. En la actualidad, se apuesta por ejemplo, el look de Ande se ajustaba a la perfección a las tendencias actuales. Los cortes asimétricos, los colores vibrantes y los tejidos naturales son algunas de las tendencias que están arrasando en la moda. Ande con su look, demostró que está al día de las últimas tendencias y que sabe cómo adaptarlas a su propio estilo. No olvidemos que las redes sociales juegan un papel fundamental en la viralización de cualquier look. Las fotos y los vídeos del look de Ande se compartieron en Instagram, Twitter, TikTok y otras plataformas, alcanzando a millones de personas en cuestión de horas. Los comentarios y las reacciones de los usuarios fueron masivos, y el look se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Por ejemplo, las redes sociales fueron un factor clave en la viralización del look de Ande. Las fotos y los vídeos se compartieron rápidamente y los comentarios y las reacciones de los usuarios fueron masivos. El hashtag se convirtió en trending topic, y el look de Ande fue tema de conversación en todo el mundo. Otro aspecto importante es que el look de Ande fue adaptable. Es decir, se trataba de un look que se podía adaptar a diferentes estilos y a diferentes ocasiones. Esto hizo que muchas personas se sintieran identificadas con él y que quisieran recrearlo. Por ejemplo, el look de Ande era adaptable a diferentes estilos y a diferentes ocasiones. Era un look que se podía llevar en una fiesta, en una cena romántica, o incluso en una reunión de trabajo, dependiendo de los complementos y de la forma en que se combinara. Esta versatilidad hizo que el look fuera aún más atractivo para el público. En resumen, el éxito del look viral de Ande Ercel se debe a una combinación de factores: su belleza natural, su carisma, su influencia en el mundo de la moda, su adaptación a las tendencias actuales, la forma en que lo lució y, por supuesto, el impacto de las redes sociales. Pero, ¿qué podemos aprender de este look? ¿Qué lecciones podemos sacar para aplicar a nuestro propio estilo? Pues bien, aquí les dejo algunos consejos prácticos. Asterisco, 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 sé fiel a tu propio estilo. Asterisco, asterisco, elige prendas que te hagan sentir cómoda y segura de ti misma. No te dejes llevar por las tendencias si no te sientes identificada con ellas. Asterisco, 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 presta atención a los detalles. Asterisco, asterisco, los complementos, el maquillaje y el peinado son fundamentales para completar cualquier look. Elige accesorios que complementen tu outfit y que resalten tu belleza natural. Asterisco, 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 experimenta con diferentes estilos. Asterisco, asterisco, no tengas miedo de probar cosas nuevas y de salir de tu zona de confort. La moda es una forma de expresión personal, así que diviértete y experimenta con diferentes estilos. Asterisco, 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 adapta las tendencias a tu propio estilo. Asterisco, asterisco, no tienes que seguir todas las tendencias al pie de la letra. Elige aquellas que te gusten y que se ajusten a tu personalidad y a tu estilo.
Asterisco 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 busca inspiración en tus iconos de moda favoritos, asterisco asterisco observa cómo se visten las personas que te inspiran y toma ideas para crear tus propios looks. Y para finalizar, quiero agregar que, por ejemplo, me parece admirable la forma en que Ande utiliza la moda para expresar su personalidad y para transmitir un mensaje de empoderamiento. Su estilo es elegante, sofisticado y sobre todo, auténtico. Y eso es lo que realmente la hace brillar. Y con esto, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el look viral de Ande Ercel. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que hayan aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. De verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el look de Ande? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué le cambiarían? Me encantaría leer sus opiniones. Debatan. Compartan sus ideas. La caja de comentarios es suya. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme y hasta la próxima.